El seguimiento y control, en primer lugar, debemos pensar que es un proceso que permite establecer comparaciones periódicas del proyecto con ciertas métricas establecidas a fin de determinar, es decir, de medir su evolución real, de detectar las desviaciones que puedan producirse respecto a lo planificado, las necesidades específicas existentes y establecer las medidas aplicables a lo largo de todo el proyecto para su mejora significativa. Entonces, como pueden ver en el gráfico donde se trató de resumir la información, ya habíamos hecho referencia de que el seguimiento y control deben ser de tipo continuo. Es una evaluación de tipo continua. Debemos establecer ciertas métricas para poder realizar dicha evaluación. Y allí tenemos los elementos que debemos tomar en consideración: la evolución real del proyecto, las desviaciones y necesidades que puedan aparecer o ir surgiendo y las medidas de solución aplicables. Por lo que todo proceso de evaluación precisa de un monitoreo, de un seguimiento y control de tipo continuo que permita cumplir al menos con ciertas funciones básicas. Allí tenemos resumidas las dos funciones básicas que debe cumplir todo proceso de seguimiento y control. En primer lugar, debe permitirnos comprobar que el proyecto evoluciona, avanza conforme al plan diseñado. Es decir, que se están cumpliendo, la comparación con las métricas establecidas nos da valores adecuados, nos da valores dentro de los rangos permitidos. En segundo lugar, el seguimiento y control debe permitirnos detectar amenazas y oportunidades para anticiparnos a ellas y tomar las decisiones oportunas en cada momento. Recuerden que una decisión tomada fuera de tiempo por lo general puede tener el problema de perder su valor, su utilidad, y nosotros deberíamos procurar no caer en este tipo de situaciones. Entonces, luego de allí, decimos entonces que el control y seguimiento son piezas fundamentales de todo proyecto. Aunque a pesar de la importancia de este proceso para lo que es alcanzar el éxito en muchas empresas y muchos grupos de desarrollo, la evaluación del proyecto es una fase que suele descuidarse bastante, llegando a pasar casi inadvertida. Estas organizaciones prefieren solo centrarse en los resultados finales, sin tener presente el resto de las etapas que componen el proyecto, ni los elementos y factores que intervienen en el mismo. Esto es un grave error porque lo que implicaría es ir acumulando fallas, las cuales pueden, digamos que, abultarse tanto, aumentarse tanto, que al final terminen causando el fracaso de nuestro proyecto. Esta visión reducida del proceso de evaluación impide que a lo largo de lo que es el desarrollo se detecten a tiempo muchos errores y problemas que, detectados de manera temprana, pudieran solucionarse sin ningún tipo de conflictos. Es como una persona que se enferme de algún mal, por ejemplo el cáncer. Si lo detecta desde el momento en que empieza a sentir los primeros síntomas, la posibilidad de que se cure es sumamente elevada.
Sin embargo, si lo detecta tiempo después, cuando ya la enfermedad haya avanzado, es muy raro los casos en los que la persona puede salvar su vida. Por esto es que debemos ir haciendo procesos de evaluación desde el principio, buscando que se prevengan o mitiguen las posibles consecuencias de los errores y defectos que puedan surgir. Una evaluación continua y bien definida puede prevenir algunas de las causas por las cuales fracasa los proyectos y contribuir de manera significativa a la consecución de los objetivos establecidos. Fíjense que aquí podemos decir que por una parte hay personas que realmente por su, digamos que por sus costumbres, por sus patrones, por su forma en la que han aprendido, son ciegas ante esta importancia de la evaluación dentro del proyecto, del seguimiento y control dentro del proyecto. Por otro lado, hay otras personas que a pesar de poder ver, se ponen una venda en los ojos pensando que el costo que implican estos elementos no vale la pena ser cubierto para mejorar nuestro proyecto. De allí entonces surgen muchas situaciones donde el fracaso termina produciéndose en nuestros desarrollos. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, vamos a pensar en algunas de las razones por las que puede fracasar un proyecto de software. En primer lugar, puede fracasar por una definición del alcance y de los requerimientos del proyecto que sean incorrectas. Recuerden que el no tener claro hasta dónde se pretende llegar, los requisitos, no saber cuáles son los requisitos y características del proyecto, impedirá una planificación y control eficaz. Y esto puede llevarnos al fracaso. Podemos ver aquí una imagen relacionada con eso. Si no sabemos a dónde queremos ir, no importa qué camino tomemos, ya que nos va a dar igual al final de cuentas el resultado, sin saber que uno de estos dos caminos nos lleva al éxito y el otro al fracaso. Pero al no tener en claro esos elementos del proyecto que son sumamente importantes, vamos a terminar en la mayoría de los casos fracasando. Vean que inclusive en la Biblia aparecen ciertos elementos que hacen referencia a esto. Dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces nosotros debemos conocer bien nuestros proyectos, nuestras situaciones que estamos estudiando para poder avanzar en el camino adecuado, ya que otra de las características que hacen fallar nuestros proyectos son los objetivos mal definidos o inalcanzables. En ocasiones, especialmente cuando no se tiene mucha experiencia en un determinado campo, se establecen metas por encima de las posibilidades, objetivos poco realistas o inclusive ambiguos. Incluso en ciertas ocasiones podemos establecer objetivos demasiado bajos. Los objetivos exageradamente ambiciosos pueden resultar inalcanzables, por lo tanto deben evitarse en lo posible. Pero los objetivos demasiado pobres, demasiado bajos, también son un problema, y creo que peor que el tener sueños altos es el no tener ningún sueño. Otro elemento importante dentro de las causas de fracaso que tenemos para los desarrollos de software sería la inadecuada gestión del riesgo. Ningún proyecto está exento de tener riesgos. Un análisis inicial exhaustivo ayudará a identificar tanto
los posibles riesgos como sus causas, para así poder corregirlas o prevenir respuestas inadecuadas, minimizando así su efecto. Sin embargo, existen ciertos riesgos que son más difíciles de prever que otros, los cuales solo se pueden detectar a través de un seguimiento y una evaluación continua. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tratar en las primeras etapas de la planificación de establecer, de conocer la mayor cantidad de los riesgos posibles que podemos enfrentar, pero tampoco debemos rendirnos si luego aparece algún riesgo inesperado, porque hay ciertos elementos de riesgo, sobre todo los de carácter externo, que son bastante impredecibles, bastante difíciles de establecer con anticipación. Lo que sí debemos tratar de definir son medidas de contingencia adecuadas que nos permitan detectar esos riesgos y actuar adecuadamente en consecuencia.